Computadora. Muy bien. Y entonces hoy tengo el enorme gusto, el honor y el placer de comenzar un ciclo todo octubre que se va a llamar La Hispanidad. Ya ven que pues se celebra el 12 de octubre, el Día de la Raza, así se llamó durante muchos años, hasta que después, pues ya hasta la estatua de Colón quitaron, ¿no? Y pues trataban de poner por ahí la de una figura que parecía indígena, pero que era una mujercita horrorosa, que por fortuna no la pusieron. Pero luego llegaron las chicas del trapo verde y pusieron ahí una monigota que es abortista y LGTB y todo el relajo este que traen del proyecto 2030 del Foro de Sao Paulo. Pero de todas maneras, reescribir la historia es imposible. Lo único que podemos hacer es descubrir la historia, la verdadera. Por eso este taller se llama La Otra Historia, la que nunca te han contado. Y entonces, en este mes vamos a tener el enorme placer y el privilegio de compartir con ustedes los 4 grandes tesoros, pero en detalle, porque lo único que he hecho en sesiones anteriores es enumerarlos, sin entrar en detalle. Estos enormes 4 tesoros que son la hispanidad, que nos trajeron a América, sobre todo a México, los españoles, comenzando desde luego por Hernán Cortés, son, en primer lugar, la lengua de Cervantes. Nuestra maravillosa lengua que los entendidos dicen que es la mejor lengua para hablarle a Dios. Mientras que el francés, pues es la langue diplomatique y el inglés es para la lengua de los negocios y así como que cada lengua tiene su especialidad. El italiano, la lengua del amore, en fin, pero el castellano es para dirigirnos al Señor, por su sonoridad, su riqueza y otras muchísimas virtudes que tiene nuestra lengua, de la cual platicaremos en su momento. Es el primer gran tesoro de la hispanidad. El segundo gran tesoro, tal vez más importante que el anterior, es pues nuestra fe, la fe católica, que fue traída por Cortés, porque el primer misionero que pisó esta tierra fue Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés se dedicó más a evangelizar a los indígenas, al cacique Gordo, al cacique de Yucatán, al cacique de Zempoala, al mismo Moctezuma, etcétera. Era un gran evangelizador y un gran destructor de ídolos. Pero de ídolos, como lo he contado ya cuando vimos la figura de Cortés, que tenían hasta una costra de sangre de 1 metro de espesor y varios metros de altura, que obviamente al Huitzilopochtli pues no se le ocurrió poner en su pirámide de cartón en el Zócalo, ¿no? Para no evidenciar lo que realmente fue esa subcultura, esa contracultura azteca, que además pues la Beatriz Gutiérrez Mula tiene la terriblemente errónea de confundirla con México, como si los aztecas no hubieran sido más que una de las 500 tribus que vivían en Mesoamérica y que fue aplastada con la guía de Cortés por el resto de las tribus que se rebelaron contra la tiranía azteca. O sea que hay que darles sus lecciones de historia primero de kinder. Pero bueno, es el segundo gran tesoro entonces, nuestra fe católica. Y curiosamente, hoy vamos a analizar una serie de hechos relacionados con nuestra fe. Porque curiosamente el día de ayer, que fue el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, un 7 de octubre de hace 450 años, se salvó el mundo cristiano. Bueno, pues el planeta. Aunque parezca exagerado, México no existiría América Latina, probablemente ni siquiera Canadá ni los Estados Unidos, si la Armada Católica no hubiera triunfado en la batalla de Lepanto, que será nuestro tema de hoy. Pero antes de hablar de la batalla de Lepanto, comenzaré por un tema que ocurre 11 siglos antes, 12 siglos antes, que es la batalla del puente Milvio. Y voy a explicar por qué es tan importante entender esto que se llama la batalla del puente Milvio, qué pasó allí. Pero entonces nuestro gran segundo tema es
la herencia que tenemos que conservar, que profundizar, que proteger, que es nuestra fe católica. Y posiblemente, ¿por qué no? Podemos extenderla a los cristianos, a los hermanos separados que actúan, viven, piensan y se comportan de buena fe, de buena manera. Defienden la vida, defienden la familia, de derecho natural, y de estos, pues en Estados Unidos hay un número muy respetable, y sobre todo en muchas regiones en donde está muy arraigado un cristianismo no obediente al Papa, pero que es de buena fe. El tercer gran tesoro, del que también vamos a hablar en este periodo relacionado con la hispanidad, es el arte, la filosofía y la belleza de la cultura griega. La filosofía y el arte de los griegos, que llegan a México y a toda América Latina a través de los españoles. Y ya desde el primer instante a través de Cortés. Permítanme un segundo, estoy silenciando los ruiditos. Ya. Y desde luego, el cuarto gran tesoro, el derecho romano. El derecho romano, que es el derecho natural y que es, obviamente, derivado del derecho divino. No se entiende el derecho natural sin que sea creación de Dios. Entonces, las leyes justas, inteligentes, que crearon los romanos, fue precisamente porque se basaron en la ley natural. Por eso el derecho romano se basa jus naturalis, así se nombra, así se le conoce en la historia. Y tenemos una corriente opuesta, que es el derecho consuetudinario, que se refiere a los usos y costumbres de alguna región en particular, que da origen a cosas verdaderamente absurdas, como la Constitución mexicana, a la que ya he mencionado por su verdadero nombre, de acuerdo a mi señor padre, que escribe un libro formidable que se llama La Prostitución Mexicana, Antimexicana de 1917, destructora de la nación. Entonces, la lengua de Cervantes, la fe católica, el arte y la filosofía griegas y el derecho romano son las cuatro moléculas que forman el ADN de la hispanidad. Y bueno, pues resulta que el miércoles pasado hubo una tremenda polémica que por un error de dedo no he subido al grupo, pero la voy a subir, porque por ahí alguien de ustedes me lo hizo ver, que subí un video equivocado, pero el que se grabó con la polémica sobre la pena de muerte, pues vale la pena buscarlo y subirlo. Espero que mañana mismo lo pueda yo hacer. ¿Y por qué es tan importante este asunto de la pena de muerte? Porque está íntimamente relacionado con la guerra justa. La guerra justa, que es, por así decirlo, una pena de muerte masiva contra un ejército invasor. Es curioso observar que en la historia de las naciones, en la historia universal, las naciones católicas, salvo excepciones muy particulares y muy escasas, nunca iniciaron una guerra de depredación. En tanto que las naciones no cristianas, y me refiero desde luego a todo el mundo árabe, me refiero a China, a Japón, a Rusia, a los países protestantes, ¿sí? Son los que han invariablemente iniciado guerras injustas, guerras de invasión, de depredación, de robo de territorio, de masacre de habitantes inocentes, y son precisamente las naciones cristianas, en forma más concreta las naciones católicas, las que han reaccionado con el concepto de guerra justa. Uno de los participantes del grupo miércoles, que déjenme ver si anda por aquí, a ver, Wenceslao, ¿nos honraste con tu presencia el día de hoy? ¿O parece que te echaste para atrás? Cosa que yo te invité a que estuvieras justamente con este tema que levantó Ámpula en la sesión del miércoles. Porque él, citando
algunos versículos del Evangelio, me dijo a mí en forma muy crítica, severa, que entonces yo estaba en contra de la palabra de Cristo, en contra de los mandamientos de la ley de Dios, que dicen no matarás. Y es cierto, no matarás, el quinto mandamiento, no matarás. Pero todos los mandamientos, como todos los versículos de la Biblia, sobre todo los del Antiguo Testamento y la mayor parte de los del Nuevo Testamento, invariablemente a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, desde que Cristo la fundó en el año 33 de nuestra era, han requerido de la interpretación suprema, infalible, unívoca e inequívoca de lo que se conoce con el nombre del magisterio de la Iglesia, tanto del ordinario o común, que no necesita hacerse bajo declaración ex cátedra, como del magisterio extraordinario, supremo, que sí se llama magisterio ex cátedra, que es cuando el sumo pontífice define un dogma, como el de la Santísima Trinidad, como el de la Inmaculada Concepción y otros muchísimos por ahí, varias docenas que han sido definidos, y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, entonces ha quedado sumamente claro que el quinto mandamiento aplica, pero en un sentido muy preciso. No matarás al justo, no matarás al inocente, no matarás al que no se puede defender, no matarás a una víctima por quitarle su propiedad, su vida, sus riquezas, su honor o su libertad. Y esto fue precisamente el motivo de la polémica con nuestro buen amigo Wenceslao, y gran parte de lo que hoy voy a explicar dentro del mes de la Hispanidad, pues es apasionante porque nos va a aclarar cosas formidables con relación a ese tema que fue muy controvertido. Agradezco desde luego el apoyo formidable que me dieron, por ejemplo, nuestro buen amigo Ricardo, Humberto Sarabia, Alejandro Familiar y otros que dijeron, no, a ver, espérame. Dice Cristo en el Huerto de los Olivos cuando es tomado preso por los romanos y por el traidor Judas, el que a hierro mata, a hierro muere. Bien, y otros muchos versículos que citaron por ahí de manera muy apropiada, pero que hoy como historiador, más que como especialista en Biblia, como historiador, voy a comenzar por narrarles, y a ver, hago la pregunta al grupo a ver si alguien la sabe, ¿cuándo empezó una era de la historia del universo, de la historia universal, que se llama la era de la cristiandad? ¿En qué año y en qué momento comienza? ¿Y en qué año y en qué momento termina? ¿Alguien lo sabe? 313 hasta 1789. Correcto, Carlos, te damos un vigoroso aplauso, pero ahora ya que abriste la lengua, pues dime en qué momento empieza y quién la decreta. Sería lo que es Constantino al declarar legal el cristianismo, no Correcto. religión de Estado, porque la religión de Estado, como el cristianismo fue Teodosio. Ahora, terminó como era hasta 1789 con la Revolución Francesa, con la demolición de la separación de la iglesia y de la fe de la vida pública. Más que separación, la sujeción de la iglesia al Estado. Es lo que empieza en la Revolución Francesa. Pero justamente con la victoria de Constantino el Grande en la batalla del Puente Milvio contra el tirano Magencio, es cuando empieza ese maravilloso periodo de 14 siglos que se llama la era cristiana o la cristiandad, que consiste básicamente en que como naipes que se van o como piececitas de dominó que se van empujando unas a otras, todo el mundo conocido, excepto el lejano oriente, incluso en gran parte del mundo de lo que es el Medio Oriente, se vuelve religión de Estado el cristianismo. Sobre todo con el Sacro Imperio Romano Germánico y los reyes católicos de multitud de naciones. Y los príncipes cristianos o católicos que en gran medida, muchísimos de ellos, alcanzaron brillantísimamente la categoría de ser elevados a los altares, es decir,
canonizados. San Enrique de Inglaterra, San Eduardo, Santa Isabel de Hungría, San Fernando de España, San Estanislao de, si mal no recuerdo, de Polonia o de Hungría. En fin, la lista es larga, la voy a buscar, por ahí la tengo y se las voy a proporcionar. Pero el arranque de la era cristiana o de la cristiandad tiene su punto de comienzo en una batalla que se llama la batalla del puente Milvio, M-I-L-B-chica-I-O, Milvio, que es uno de tantos puentes que tiene el río Tíber en su transcurso por la ciudad de Roma. De hecho, actualmente existe ese puente, el puente Milvio. Y en ese puente, alrededor del puente, en una batalla de muchas hectáreas cubiertas por los ejércitos de ambos lados, tiene lugar la primera victoria en nombre de Cristo. Cuenta la historia que este conflicto se desató en el verano del año 312 y es justamente en octubre, del 25 al 28 de octubre. Qué curioso, estamos en el mes de octubre celebrando multitud de fechas, ocurrida del 25 al 28 de octubre de 312 entre los emperadores romanos Constantino I y Magencio. Constantino ganó la batalla, pero ¿cómo la ganó? Bueno, pues él, camino al enfrentarse al ejército del dictador Magencio, que además era un comedor, asesino, perseguidor de cristianos, mientras que Constantino ya había decretado la libertad de los cristianos para ejercer su culto sin ser perseguidos, como había sido durante casi 300 años. Al ir a encontrarse con Magencio frente a frente los dos ejércitos, levantó su vista al cielo, instigado por su esposa, y vio un enorme letrero pintado en blanco, con nubes, como esos dibujos que ahora hacen los aviones a propulsión a chorro, que dibujan estelas de colores, banderas, palabras, etcétera, que decía en latín, in hoc signum vincis. In hoc, con H, signum vincis. Con este signo vencerás. Y al lado de este letrero gigantesco, que pudo ver todo el ejército, había una cruz, una enorme cruz, que se conoce con el nombre de la cruz de Constantino. Y además, instigado todavía por su esposa, que ya era cristiana, ya se había bautizado, ordenó Constantino cambiar las águilas romanas de los pendones que tenían en la punta de cada pendón. Imagínense un ejército, cada soldado lleva una lanza, en la punta de la lanza un pendón y un águila, el águila romana, que después vamos a encontrar en multitud de escudos nacionales, lo mismo que de Alemania, que de Hungría, que de Inglaterra y ahora de México, ¿no? Entonces cambia los signos del águila por cruces. ¿Por qué? Porque con este signo vencerás. Y enfrenta a Magencio, que tenía un ejército varias veces superior en número, en armamento, en crueldad, en determinación de victoria, y lo vence en una batalla que duró 25, 26, 27 y 28 de octubre. Entonces, ¿cómo comienza la era de la cristiandad? Con una victoria militar que encabeza Cristo Rey. Literalmente. Así que por si todavía a nuestro buen amigo Wenceslao le queda la duda de cuándo se puede matar a una persona, es en legítima defensa. ¿Por qué? ¿Cómo se legitima la batalla del puente Milvio? Porque Constantino quería, al igual que la mayoría del pueblo ya romano, en 3 siglos, los mártires habían sembrado de cristianos todo el territorio romano. Y Magencio tenía la voluntad de acabar con los cristianos por odio a Cristo y a su doctrina. Y Constantino tenía la voluntad, la excelente voluntad, basada además en el derecho natural, en el derecho romano, ius naturalis, de que los cristianos gozaran de absoluta libertad en el ejercicio de su culto, tanto privado como familiar, como público y notorio en sus iglesias, sus catacumbas o donde quiera que hubiera cristianos.
Así que fue una batalla de un depredador, Magencio, contra un defensor de la vida, de la libertad de creencia, de la libertad natural de todo ser humano, para vivir de acuerdo con sus convicciones, su fe y sus costumbres. Y pues, in hoc signum vincis. La batalla fue ganada en nombre de la cruz. Así empieza la cristiandad. Así que para que cualquiera que diga que cuando yo predico la defensa justa, la guerra justa o la legítima defensa, estoy contraviniendo el quinto mandamiento de la ley de Dios, pues le digo, pues fíjate que no. No solamente no lo estoy contraviniendo, no lo estoy echando por tierra, no lo estoy pisoteando, lo estoy interpretando con algo que se llama epiqueia. Epiqueia. ¿Qué quiere decir epiqueia? Apréndanselo, por favor, es un término hermosísimo. Es una virtud que entra dentro del terreno de la justicia. La epiqueia es una virtud que apoya la virtud macro, cardinal de la justicia. Y se define de esta forma. Fíjense, apartarse de la letra escrita de la ley sin romper su espíritu. Entonces, cuando se dice, tienes derecho a defender tu vida tomando la vida del agresor, si no tienes otra manera de defender tu vida, ahí está la epiqueia. La letra dice, no matarás, pero ¿cuál es el espíritu de la ley? No matarás al justo, no matarás al inocente. Por ejemplo, en el caso de México, sobre todo, pues estamos, la nación, el gobierno y tal vez más de la mitad de los pobladores de este país están a favor del aborto, en proporción 57-43. He visto las estadísticas y esto es aterrador. Allí sí hay un asesinato y es el peor asesinato posible. Como lo dice la Madre Teresa, el aborto es la principal amenaza contra la paz. El asesinato del nonato, del que no se puede defender, de aquel que los viejos romanos, desde luego Constantino, lo decían en latín, un concepto hermosísimo, nasciturus pro natur habemus. Traducción, el que está por nacer, nasciturus es el que está por nacer, téngase por nacido, así. El que está por nacer, téngase por nacido. ¿Esto qué quería decir en la antigua Roma? Que la mujer embarazada no traía un producto, no traía un montón de células que se podían eliminar en cualquier momento, como ahora lo hacen en Nueva York y para allá quiere llevarnos la Sheinbaum y el malo. No, sino que traía en su vientre un ciudadano romano con derechos. Y en nombre justamente de Cristo, con las águilas romanas sustituidas por crucifijos, por la cruz de Constantino, in hoc signum vincis, con este signo vencerás, la cruz de Constantino en el cielo, las palabras obviamente escritas por el Señor Rey de los ejércitos, el Señor Dios de los ejércitos, es cuando los cristianos recobran su libertad por primera vez en 300 años. Y ahí empieza el gobierno de la cristiandad. Constantino acaba por convertirse al cristianismo y viene el famosísimo Edicto de Milán, refrendado, protegido por el resto de los emperadores romanos y de los reyes de la mayor parte de Europa, hasta la Revolución Francesa, que justamente tiene como finalidad la destrucción de la fe católica. Ellos dicen la destrucción del altar, la destrucción de la patria, la destrucción de la familia y la destrucción de la vida. Justamente lo que empieza el 14 de julio de 1789 es lo que hoy es la tiranía de la dictadura de la ideología de género, la dictadura del Foro de Sao Paulo, la dictadura del Proyecto 2030, para instalar todas esas cosas que Benedicto XVI, a las que Benedicto XVI se refiere como la última rebelión, la más terrible rebelión de la criatura humana contra su creador para constituirse a sí mismo en una especie de Dios. Bueno, pues ese formidable periodo de 14 siglos que comienza en el año 308 y termina
perdón, 312 y termina en el año 1789, es lo que conocemos con el nombre de la cristiandad. Y lo que quiero resaltar, sobre todo para los que fueron escépticos o contrarios al derecho a la guerra justa y el derecho a la legítima defensa y el derecho a la pena de muerte, que es derecho a la legítima defensa por parte del Estado para defender a sus ciudadanos inocentes de los criminales que por ahí andan sueltos, matando en este caso a 100 mexicanos diarios en promedio. Ah, pero ¿qué tal? El peje les manda abrazos y no balazos. En vez de meterlos a la cárcel y ajusticiarlos conforme al derecho que muy bien conocióse en la humanidad, en la cristiandad, al menos durante esos 14 siglos. Así que entonces resalto pues que la cristiandad comienza con una victoria militar entre un emperador cristiano y un emperador pagano, perseguidor, que odiaba a los cristianos. Más demostración de la legitimidad de la guerra justa y la pena de muerte no puedo dar, al menos desde el punto de vista histórico. Bien, al rato, pues sobre este punto pueden hacerme diversas preguntas. Por fortuna, el que quiera más información detallada, Wikipedia, curiosamente, trae bastante información valiosa. En Google encontré muchísima información. Entren a su navegador Google, pongan Batalla del Puente Milvio o pongan Constantino I o la batalla de Magencio contra Constantino y van a encontrar páginas y páginas de información verdaderamente interesantísima. En resumidas cuentas, la cristiandad empieza pues en el plano militar e inmediatamente en el plano político e inmediatamente en el plano de las libertades fundamentales del Imperio Romano, que se extendió a todo el mundo conocido y que fue justamente lo que España trajo a América y particularmente a México. Por esa razón, Cortés declaró la guerra al canibalismo, a la antropofagia, a los sacrificios humanos, a la guerra florida, depredadora que los aztecas hacían exclusivamente para engordar a los prisioneros, comérselos y sacrificarlos. Así que resulta verdaderamente patético que la Beatriz Gutiérrez Mula esté proclamando que los españoles que llegaron vinieron a esclavizarnos, a robarnos, a masacrarnos y a robarse las riquezas de los mexicanos, cuando los mexicanos ni siquiera existíamos porque apenas el primer mexicano estaba en el vientre de la Malinche y se llamaba Martín Cortés, o ya tenía unos mesecitos de nacido. México no existía, pues. ¿Cómo comienza México? Con una guerra justa que da como resultado, como lo dicen Vasconcelos, Carlos Alvar Acevedo, José Fuentes Mares, Salvador Abascal y todos los historiadores no alineados, comienza con la liberación de los indígenas sometidos al yugo depredador de los aztecas, en nombre de Cristo. Ahí tenemos dos argumentos formidables. Pero por si fuera poco, resulta que ahora, en este mes de octubre, tenemos otra celebración formidable, que es la batalla de Lepanto. ¿Qué les tengo que platicar sobre la batalla de Lepanto? Bueno, pues hay un artículo que les recomiendo, de hecho, por ahí ya lo mandé a algunos grupos. Si alguien no lo tiene, por favor, mándenme un mensaje para compartírselo, pero hasta donde mi memoria no me falla, está tanto en varios como en lunes como en miércoles. Pero si alguien no tiene acceso porque haya sido un error mío de memoria, le doy un clic y se los hago llegar. El artículo se llama, está escrito por la hermana María de la Sagesse Sequeiros. María de la Sagesse quiere decir María de la sabiduría. Sagesse es sabiduría en francés. María de la Sagesse Sequeiros, no Siqueiros, como el soquete este que pintarrajea muros con monigotes espantosos, igual que Diego Rivera. No, Sequeiros con E. Es una formidable historiadora que nos cuenta en su artículo Lepanto, entre la vergüenza y la gloria. ¿Por qué entre la vergüenza y la gloria? Bueno, pues ahorita que les cuente van a entender con mucha facilidad
por qué ella narra o describe esta batalla con este título tan atractivo: Lepanto entre la vergüenza y la gloria. Bueno, primero hay que platicar del Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam, traducido al español, por si alguien no lo conoce, se traduce como esclavo de Alá. Islam significa esclavo de Alá. Y el Islam, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál sería el principal dogma de fe en el mundo católico? Bueno, pues digamos que la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Dogma que no destruye la inteligencia humana, pero que sí la supera. Porque cuando Santo Tomás de Aquino intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad, paseándose por una playa, se le apareció un chamaquito de 8 o 10 años que hacía un hoyito en la arena y con una conchita corría a la orilla del mar y echaba agua en el hoyito. Y el santo le preguntó que qué hacía. Y el niñito le contestó que quería meter todo el agua del mar en aquel hoyito hecho en la arena. Y el santo se rió de él y pues a lo mejor le dijo estúpido o débil mental o algo. Y el niñito le contestó, pues más estúpido eres tú que pretendes meter en tu cabeza el dogma de la Santísima Trinidad. Y desapareció. Bueno, pues imaginémonos que el dogma equivalente en el mundo islámico es que todo musulmán que muera matando a un cristiano se va derechito al paraíso. Y de inmediato lo esperan 74, ni una más ni una menos, huríes. Las huríes son, según ellos, mujeres bellísimas que tal vez traen sombrero, lentes y guarache, echadas al mundo en cueros, y el musulmán que muere matando a un cristiano tendrá el privilegio de entrar al cielo de Alá, al paraíso de Alá, y hacer el amor con 74 vírgenes por todo el tiempo que se le antoje. Por esa razón, bueno, ustedes acaban de ver las noticias de hoy. Al menos 50 muertos en Afganistán. Por un autoatentado, es decir, unos tipos se ponen unos chalecos de bomba y las hacen estallar en el sitio más habitado de un sitio estratégico en la capital de Afganistán, si mal no recuerdo, Kabul. Bien, pues este dogma católico, tan fuerte en la mente del Islam como su dogma de morir matando para ir al cielo, da origen a lo que se conoce, o esta historiadora, Marie de la Salle Sequeiros, nos cuenta con su título de El Avance. ¿Qué es el avance? Para obviar un poquito de tiempo, les platicaré que el avance, podríamos decir que a mediados del siglo XV, o sea, por allá de 1453, cuando cae Constantinopla, y ya no se llama a partir de ese momento Constantinopla, sino Estambul, hoy capital de Turquía, y cae en poder de los turcos la enorme y maravillosa Basílica de Santa Sofía, convertida hoy en una mezquita, desde hace 5 siglos. Cuenta entonces Marie que el mundo se despertó musulmán. De pronto, el mundo despertó y ya era musulmán. El gigante dormido del Islam se levantó en el terrible imperio otomano y comenzó a devastar África, Asia y Europa Central, llegando hasta las puertas mismas de Occidente. El avance musulmán fue tan rápido e inesperado que ni los papas ni los reyes cristianos, que ya eran mayoría en Europa, reaccionaron a tiempo contra el enemigo común, como antaño lo habían hecho en la época de las cruzadas. Las cruzadas habían terminado 300 años antes. En 1453, pues, lo acabo de decir, Mohammed II se apoderó de la capital del cristiano imperio romano de Oriente, Constantinopla, hoy Estambul, transformando a la Basílica de Santa Sofía en gran mezquita, lo que volvió a ser Erdogan, el presidente turco, en el año 2020, hace un año. Y curiosamente, el 7 de octubre, tómala, cristiandad, para que aprendas. Yo creo que eso fue lo que dijo el presidente turco en su cabeza.
10 años después de la toma de Constantinopla, hoy Estambul, capital de Turquía, cayeron Bulgaria, enterita Bulgaria, cayó Serbia, enterita, cayó la capital de Yugoslavia, Belgrado, y cayó Croacia. O sea, todos los Balcanes cayeron en poder de los turcos. Al mismo tiempo, la ola turca avanzó sobre Grecia, asegurándose la isla de Eubea, Atenas y todo el Peloponeso. Todo lo que había sido el mundo griego se volvió un mundo turco. Y claro, la población fue esclavizada, masacrada y enviada en galeras como galeotes esclavos a Argelia, a Turquía, a todo el norte de África. Pero ojo con lo que les voy a contar yo, que no cuenta Marie de la Sayez. La costumbre principal de los turcos era empalar cristianos. ¿Alguien sabe en qué consiste la tortura turca y musulmana de empalar cristianos? ¿Alguien lo sabe? Un palo en el trasero. Meter un palo por el trasero Pero, y ir avanzando poco a poco hasta que alcance la boca. Exactamente, ese es el empalamiento. Lo más terrible del asunto es que el cristiano empalado no se moría rápido, porque el palo entraba por el intestino, llegaba hasta la boca, pero no causaba una hemorragia tan intensa y tan rápida que pudiera morirse en cuestión de minutos o de horas. Cuenta el gran novelista Emilio Salgari en muchas de sus obras que se relacionan con el Islam, que había cristianos empalados que ya tenían un mes sin morirse, con el palo metido desde el ano hasta la boca. Y además clavado en tierra, para que el cristiano no pudiera correr, ni moverse, ni escapar. Ese es el enemigo al cual se enfrentó la cristiandad. Díganme si no era necesario hacer una guerra justa. Para librarse, calcula que en el momento de más éxito del poder turco sobre Europa, había 1 millón de prisioneros cristianos que tenían como destino ser remeros en las galeras de guerra de los turcos o empalados en enormes e interminables campos de concentración, sobre todo en Turquía y en el norte de lo que hoy es Argelia y la costa de África, que abarca desde Orán, cerquitita de España, hasta 1.500 kilómetros a la derecha, hasta Egipto y hasta lo que hoy sería Siria e Irak. O sea, un imperio monstruoso, todo lleno de cristianos empalados, o esclavos, o muertos y asesinados, o metidos en las galeras de guerra. A su vez, los otomanos conquistaron a los mamelucos de Egipto en 1517 y se adueñaron de Túnez y de Argel, haciendo que los moderados, los turcos moderados, se volviesen más fanáticos que antes. Así avanzaron sobre Palestina, la actual Palestina, donde está Tel Aviv, donde está Israel, y Arabia, donde está Dubái, donde están los Emiratos Árabes Unidos, lo que es propiamente el Reino de Arabia, y hoy, pues, la principal zona turística y petrolera del mundo, sobre todo Dubái. 2 años después de conquistar Egipto, se lanzaron contra el corazón de Europa Central, contra Belgrado, una hermosísima ciudad que estuvo, bueno, en lo que antes se llamaba Yugoslavia, que luego de varios intentos cayó bajo el poder otomano. Lo mismo pasó en multitud de islas en el Mediterráneo. La isla de Rodas, a pesar de la heroica resistencia de los caballeros de San Juan. Para 1526 tenemos instalados a los turcos en Budapest, capital de Hungría. Imagínense. Previo asesinato del rey Luis de Hungría, cayeron Rumania, Albania y Calabria. La parte norte de Italia cayó también en poder de los turcos. La parte sur, Calabria está en el sur, y fueron totalmente arrasadas. Y también atacaron las ciudades francesas, extraordinarias ciudades francesas, de Niza y de Toulon. Le siguieron las islas mediterráneas de Córcega, Elba y Menorca. Pero ojo, a los que no se llevaban prisioneros para las galeras de guerra, que eran miles, o para empalarlos en los campos de concentración y de muerte, los degollaban, literalmente los degollaban.
La espada turca no es recta como la espada cristiana. La espada turca es una cimitarra que tiene una ondulación mucho más pesada en la punta que en la empuñadura, y estrictamente fue diseñada por los amos de la guerra, por los señores de la guerra, para degollar de un solo golpe. Una espada católica, una espada cristiana no puede degollar. Una cimitarra turca, sí. La espada católica se usa para dar estocadas, es decir, para herir directamente en línea recta. Y la cimitarra turca se usa para degollar o cercenar brazos y piernas o destripar al adversario. Hay que entender entonces a qué enemigos se enfrentaba Europa. El broche de oro fue la caída de Chipre, la isla de Chipre, bastión católico desde la época de las cruzadas, que se rindió en el año 1570 con una espantosa matanza. Se puede decir que en Chipre no quedó un solo cristiano vivo. Tampoco se salvó el mar Adriático. Desde la isla de Corfú hasta Venecia se multiplicaron las incursiones islamitas y comenzó a peligrar, ojo, la misma ciudad de Roma. Roma estuvo a punto de caer en manos del Islam. En poco más de un siglo, la cristiandad había quedado reducida a una especie de cantón en Europa. Un pequeño barrio europeo quedaba de la enorme cristiandad que había sido el imperio, el Sacro Romano Imperio de Occidente y el imperio casi invencible que llegó a ser Roma, en poder de los turcos. Hay que entender bien de qué tamaño era el adversario. Peor todavía, para los cristianos capturados, los otomanos, el Imperio Otomano, así se llaman los turcos, crearon varios inmensos campos de concentración y tráfico de esclavos a Túnez y a Argel, donde se llegó a tener más de 1 millón de cautivos. En aquella época, los prisioneros eran obligados a remar como galeotes bajo las órdenes del sultán. Y cuando su cuerpo extenuado no podía más, una cimitarra, ya expliqué lo que es una cimitarra, les cortaba la cabeza y sus despojos eran arrojados al mar. Otros cautivos de mayor categoría se convertían en preciados rehenes del chantaje turco, pidiendo por su liberación exorbitantes sumas de dinero y vendiéndolos como esclavos a otras tribus o cofrades en diferentes partes del planeta. Tal fue el caso de don Miguel de Cervantes Saavedra, que fue vendido como esclavo y sometido a ser un remero a sus 20 y tantos años de una de tantas galeras de guerra turca. Luego fue vendido a un renegado que lo maltrató con trabajos forzados. Un renegado, ¿quién es? Un cristiano que se volvió musulmán para salvar el pellejo. Entonces Miguel de Cervantes fue esclavo de un renegado cristiano que lo maltrató con trabajos forzados y reclusión hasta que otros cristianos de dinero pagaron su rescate millonario. Ahora, nos cuenta Marie de la Sayez un capítulo verdaderamente vergonzoso para Francia y para Alemania, pero sobre todo para Francia. El avance del Islam, este avance arrollador que llegó a apoderarse de más de la mitad de Europa, no hubiera ocurrido sin la fundamental colaboración proporcionada nada menos que por un reino católico, Francia. Como bien lo denuncia y prueba el mencionado historiador Juan del Monte, en su magnífico libro Lepanto, la historia oculta, se los recomiendo. En efecto, la información de guerra secreta, el material bélico, cañones, arcabuces, espadas, barcos y hasta el dinero para financiar la flota enemiga durante el avance turco fueron suministrados por 3 reyes franceses, disque católicos. Me suena, ¿no? El peje que se dice cristiano entregando a México al comunismo como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. La historia se repite. Nada más que aquel se llamaba Francisco, se llamaba Enrique y se llamaba Carlos, y este se llama Manuel Andrés. En gran parte por Francisco I, Enrique II y Carlos IX, sucesivamente. Estos monarcas se convirtieron en cómplices y protagonistas de la expansión turca. Veamos algunas de sus perlitas, dice Marie de la Sayez.
Desde que Carlos V fue elegido cabeza del Sacro Imperio, Francisco I, decepcionado, fíjense, lucha por el poder contra Carlos V. Comenzó a desarrollar una política antiespañola y por lo tanto anticatólica, llevando a la hija mayor de la Iglesia, así se llama Francia en la historia universal, la hija mayor de la Iglesia, a tocar fondo, a traicionar de raíz su vocación primordial. Para empezar, a partir de 1520, mientras Cortés andaba desembarcando por acá en lo que sería México, el rey francés alentó cuanta sublevación turca o árabe o mora se produjo en suelo español, a pesar de que ya había sido reconquistada España por los reyes católicos, pasando luego a mayores, con el establecimiento de una alianza militar y económica ofensiva entre Francia y el mundo turco contra la cristiandad. La historia se repite. Morena contra el catolicismo mexicano. Morena contra la familia mexicana. Morena contra la vida de nuestros hijos. La historia se repite siglos después. Por alguien que se dice seguidor de Jesucristo y que además dice que vino por los pobres. Mentira enorme, pero bueno. Apoyando la rápida conquista del sultán Solimán en Europa, Francisco I se convirtió en su aliado principal, como aliado de Cuba y aliado de Venezuela, con el único objetivo de jugarle una mala pasada a su rival, Carlos V, emperador de la Casa Austria. Su ceguera soberbia quedó en evidencia cuando hasta los mismos príncipes luteranos, fíjense, los mismos príncipes luteranos anticatólicos condenaron la traición francesa y auxiliaron a los españoles en la defensa de Viena, de la capital de Austria. Salvando así la capital de Europa, Viena podría ser nombrada como la capital de Europa en aquella época, salvando así aquella capital formidable asediada por las garras otomanas. No obstante, los alemanes no vacilarían luego en unirse al Islam contra el catolicismo. También Alemania traicionó al mundo católico. También los reyes y los príncipes alemanes se arrepintieron de haber salvado a Viena y se volvieron aliado de Francia y aliado del turco. Así que vayan calculando la magnitud del formidable adversario. Pero además, el estilo de guerra depredadora del Islam. Obviamente, injustificada a todas luces, brutal, salvaje, tipo azteca para que me entiendan. ¿Sí? Porque aunque allá no se comían el corazón, pues los empalaban y los mataban cuando ya no les servían de esclavos o de remeros. En 1535, Carlos V organizó una cruzada para rescatar a los cautivos de la ciudad de Túnez, en el norte de África, en lo que es hoy el reino de Túnez, plaza fuerte de Barbarroja, almirante de Solimán. Al llamado del emperador concurrieron los ejércitos pontificios, el rey de Portugal, los caballeros de Malta, y hasta Francisco I dio su palabra, pero se rajó, se echó para atrás. Aunque nada más recibió la confidencia de la batalla que quería librar Carlos V, inmediatamente fue con el capitán, con el sultán berberisco musulmán, para echar de cabeza el plan católico. Y a pesar de la traición del rey de Francia, Carlos V tuvo un éxito militar enorme y logró liberar más de 20,000 prisioneros cristianos. Lamentablemente, no solo el poder político, sino también el poder eclesiástico, también la iglesia traicionó a la propia iglesia. Lo mismo que acontece en México. Los obispos calladitos se ven más bonitos, según ellos. ¿Dónde está la contundencia para guerrear contra el aborto antes de su legalización? No después. No el 3 de octubre. Varios años antes. No ha ocurrido. Bueno, pues esto que ocurrió en Europa sigue ocurriendo ahora en México. Los turcos consiguieron la complicidad de varios obispos galicanos, como fue el conocido caso de Monseñor Pelicier de Montpellier,
Montpellier, una ciudad francesa, quien se desvivió por complacer al sultán. Así, mientras Carlos V, emperador de España, planeaba una nueva irrupción en Argel para liberar más cautivos, los agentes secretos de Francisco I, especialmente el obispo Pelicier, mantuvieron informado a Barbarroja de todos los movimientos de la flota española. De la manera más vil, obispos católicos traicionaron a su iglesia y a sus países. Así que el ataque fracasó, el ataque español fracasó, y los cristianos que iba a liberar Carlos V debieron continuar sufriendo su calvario gracias a un prelado traidor, a un obispo traidor, que si bien había sido destituido por Roma, se mantenía en el puesto con el apoyo del rey francés. Como si todo esto fuera poco, en 1543, Solimán el Magnífico, así se llamaba, Solimán el Magnífico, escribía a su gran amigo Francisco I, rey de Francia: te he concedido mi temible flota de guerra, equipada con todo lo necesario. He ordenado a Barbarroja, mi Capudán Pachá, almirante en jefe, Capudán Pachá en turco, que escuche tus instrucciones. Fíjense, el gran Pachá turco dándole al rey francés la orden de seguir las instrucciones del invasor. Y en efecto, bajo las órdenes de Francisco I, rey de Francia, Barbarroja arrasó la costa siciliana y luego se dirigió a Marsella, ciudad francesa, donde su tropa, la tropa turca, fue agasajada por el rey francés con grandes regalos, comilonas y fiestas tipo árabe. El pachá turco recibió una espada de honor en nombre del rey, de la que más tarde se sirvió para degollar los cristianos en la ciudad francesa de Niza. El rey francés le entrega al invasor la espada con la cual asesinaría miles de cristianos. Por eso el artículo se llama entre la vergüenza y la gloria, perdón. Más aún, el rey francés concedió a la escuadra islamita el puerto militar de Toulon, Francia, como refugio para pasar el invierno, haciendo expulsar manu militari a gran parte de la población cristiana, con el fin de dar acogida a 30,000 huéspedes musulmanes, todos guerrilleros salvajes. Desde allí Barbarroja aumentó sus saqueos en la costa del mar Mediterráneo con el apoyo del rey francés. Cuando la situación se volvió escandalosa y las protestas de los mismos habitantes de Francia se tornaron violentas en el puerto de Toulon, Francisco I se asustó y se vio obligado a comprar la retirada de Barbarroja y de su ejército. Pero, ¿qué creen? No le resultó nada fácil, ya que el pachá era un especialista en chantaje y puso un alto precio a su partida. Le pidió al rey francés 800,000 escudos de oro. Estamos hablando de toneladas de oro puro. Este oro sobrepasaba con mucho el valor de lo que se quería liberar. El rey terminó prisionero de su propia trampa, acabó desembolsando hasta el último escudo de oro. Días después, la escuadra turco-franca se retiró devastando a su paso las costas de Nápoles, Sicilia, Calabria y Cerdeña, al abrigo de las galeras flordelizadas, es decir, con la bandera de Francia llevan siempre una flor de lis. A eso se refiere la bandera flordelizada, cargadas de cristianos cautivos. Quiero que se imaginen ahorita un ejército francés invadiendo Italia y matando cristianos, matando católicos, que además son sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus sobrinos o sus nietos, porque toda Europa está hecha un masacote de familiares. Pues eso pasó en esa época. Y cuando llegaron a Constantinopla cargados de cristianos cautivos, Solimán, el emperador turco, los recibió a los franceses como verdaderos héroes. Además, pues llegaron con la enorme carga de oro que le habían quitado a Francisco I. Para la Europa cristiana, la alianza franco-islamista fue un escándalo mayúsculo. En una declaración oficial,
los protestantes de la Dieta de Espira expresaron su rechazo a aquella traición. Los protestantes. El rey de Francia es tan enemigo de la cristiandad como los propios turcos. Y hasta Enrique VIII se solidarizó con Carlos V, renovando viejas alianzas. El tirano inglés, aquel que mandó matar a varias de sus esposas y que se convirtió en el azote de Europa católica, aun ese rey malvado, perverso, se solidarizó con la cristiandad. Luego de la muerte del rey francés, Francisco I, Enrique II, hijo de Francisco I, continuó con la política traidora de su padre, entregando en 1552 material bélico, material de guerra, a los berberiscos de Argel. Los berberiscos, hasta donde mis largas lecturas de adolescente y de joven me hacen recordar, los berberiscos de Argel eran los más crueles de todo el imperio musulmán, con el fin de realizar operaciones navales conjuntas contra Nápoles, Italia, la misma Francia y todo lo que se pudiera. La intención del nuevo rey francés, Enrique II, era neutralizar a España e impedir, fíjense qué cosa más increíble, el Concilio de Trento. Impedir que se pudiese celebrar el Concilio de Trento, que es uno de los concilios más importantes en la historia de la cristiandad, cuya participación ya había prohibido los jefes del obispo del Concilio de Trento, ya se había prohibido la participación de los obispos franceses porque eran una nación traidora. Sin embargo, la realidad se impuso y, asustado por el desastre de sus tropas en San Quintín, que es una de las grandes victorias de Carlos V, el rey francés recapacitó, dejando atrás finalmente la alianza con los turcos. Pero el daño ya estaba hecho. Y viene un tercer rey traidor con la asunción de Carlos IX en el 1568. Vamos a hacer cuentas. El avance musulmán empieza a fines del siglo XV y dura más de un siglo ya. 100 años de depredación sin que Europa fuera capaz de defenderse, la Europa católica. Digo, cuando menos a escala de eficiencia y eficacia. Una que otra victoria, pero de todas maneras el avance turco era imparable. En este marco de derrota tras derrota fue enviado a Constantinopla el obispo de Dax, Monseñor Noailles, se escribe, para tratar con el sultán Selim II, quien llegó a firmar un acuerdo franco-turco, ojo, para atacar el alma de la cristiandad, Roma. Aunque la ofensiva no llegó a consumarse, el rey francés se dio el gusto de humillar a San Pío V, a San Pío V, el Papa, enviándole como embajador al traidor Noailles, a pesar de haber sido desposeído de su investidura y declarado herético notorio por el Santo Padre. Como bien apunta el historiador Dumont, el turquismo y el galicalismo protestante siempre fueron consubstanciales en su odio contra el catolicismo, cristalizado en el contubernio de Francia y el Islam, y con la complicidad de numerosos príncipes protestantes. Este es el enemigo al cual se va a enfrentar la Liga Católica. Así que estamos hablando que desde el punto de vista cristiano, la batalla desde el punto de vista católico, Europa se juega su vida al formar lo que se llama, en el nombre de la historia, la Liga Católica, la Santa Liga Católica, que tenía un estandarte, un crucifijo y la Virgen, una Virgen especial que después se llamaría, por la decisión de San Pío V, llamarse la Virgen del Rosario. Por eso, en la batalla de Lepanto se entroniza a la Santísima Virgen como la victoriosa en la batalla de Lepanto, que probablemente en esta sesión no alcancemos a narrar porque es extraordinariamente interesante. Antes de concluir y empezar con sus preguntas, en Occidente se preparaba el ejército de los santos y la nube de las oraciones, como dice bellamente el historiador Brodel. San Pío V había hecho un llamamiento a la cruzada en 1570 para formar la Liga Santa contra el turco. Así que le tengo que decir a nuestro buen amigo Wenceslao y todos los que piensan que estamos atacando el quinto mandamiento, que el Papa San Pío V
es el líder intelectual, no militar, por supuesto, pero es el líder intelectual y financiero de la Santa Alianza que culminaría en la victoria de Lepanto. San Pío V había hecho pues un llamamiento a la cruzada para formar una liga santa contra el turco invasor, depredador y asesino. Ante todo, el Papa dirigió una súplica in extremis al rey de España, Felipe II, el gran emperador Felipe II. De ti, en primer lugar, muy querido Hijo de Cristo, imploramos la ayuda y el auxilio. Tu madre, la Santa Iglesia, se postra ante ti gimiendo y llorando para que salves a Europa del turco. El monarca, con una cosmovisión verdaderamente católica, Felipe II, más aún si tenemos en cuenta que no había terminado de sofocar las revueltas moriscas de Granada, a las que Carlos Galindo se refería hace un rato, le escribió al Papa sin dudar. Y con esto termino mi exposición de hoy para dar paso a sus preguntas y aportaciones y continuar la próxima sesión con este formidable acontecimiento de hispanidad católica. Los intereses, dice el emperador Felipe II, le escribe al Papa. Los intereses de la Iglesia están por encima de mis intereses personales. He decidido emplearme en hacer realidad la alianza que deseáis, dando instrucciones para que se trabaje en ello. Que el Señor, Dios de los ejércitos, guarde a vuestra santidad y haga crecer la prosperidad de la Iglesia Católica. Bueno, pues los dejo como en las buenas telenovelas, en suspenso, para que en la próxima sesión veamos con mucho detalle cómo se desarrolló la batalla de Lepanto con una notable inferioridad cristiana y con un formidable milagro de la Virgen del Rosario que tendré el gusto de platicarles en su momento. Bien, pues ¿quién quiere hacer la primera pregunta, comentario, aportación? Soy todo oídos. Adelante, por favor. Tenemos la manita de Alejandro y de Ricardo. Adelante, Alejandro. Buenas noches. Hola. Bueno, siento escalofríos. escalofrío en el cuerpo porque... Qué gusto me da, ya valió la pena la sesión. Porque realmente es muy impactantísimo conocer todo esta parte oculta de la verdadera batalla, ¿no? Del avance el turco, del odio contra la cultura cristiana, la civilización, la fe cristiana, y el elemento de la traición me parece alucinante. Alucinante. Pero lo que más alucinante me parece es que estás platicando lo que está pasando ahorita. Exacto. Exactamente, ese es mi principal objetivo al platicarles todo esto. Es la alianza verdaderamente pavorosa entre la masonería y el Islam. Así es. Para destruir la cristiandad. Para destruir la cristiandad. Es un paralelismo perfecto. Sí. Esperemos otro Lepanto. No, y acabamos de tener, y estamos viviendo lo que tú decías de Afganistán, lo que está pasando hoy, y la traición del pútrido gobierno que está ahorita en Estados Unidos. De Biden, sí. Es pútrido, es la palabra que ahorita se me ocurrió. Excelente apelativo, pútrido. Y es más, incluso la traición ha llegado a tal nivel de que ahorita el mismo gobierno pútrido americano está dando instrucciones e impidiendo que los mismos norteamericanos que quieren huir de Afganistán puedan huir. Lograr y que no lo reciban en otros países. Así es. Suena tan increíble y quizás una de las causas que sean el origen de esto es que no quieren que se conozca la verdad de los que salgan de ahí para que la cuenten al mundo. Así es. Exactamente, Alejandro. Formidable tu observación. Enriqueciste muchísimo el objetivo que quiero lograr en esta sesión. Como el que no sabe historia no se da cuenta de lo que está pasando ahorita. No, y la infiltración que está logrando con los vuelos, llevando a los afganos elegidos por los mismos talibanes para que vayan a Estados Unidos, y ya los crímenes que están y las violaciones están convirtiendo en las mismas ciudades donde los acaban de recibir. Así es. Y bueno, ¿qué crees? En los puertos franceses de Niza y Toulon
está lleno de turcos musulmanes y ni la policía se atreve a entrar en estos momentos, ¿no? A las 6 de la mañana de Francia, platicado por amigos míos muy queridos que en estos momentos están en París, me lo platicaron a través de uno de sus hijos, al que hoy vi vía Zoom, que no puede la policía entrar a los barrios, a muchísimos barrios de Niza y Tulum, que ya están en poder de los musulmanes. Además, con la famosa invasión silenciosa, en donde cada familia musulmana tiene hasta 6 hijos y las familias católicas 0.9. Ni siquiera uno. En toda Europa. Subvención de los gobiernos europeos. Cómplices. Además son los que los protegen. Así los es. Exactamente, como los reyes franceses que hice alusión. Increíble. Increíble. La historia. Pues la oración del rosario, ya veremos cómo en detalle es el Santo Rosario el que logra la victoria en Lepanto. Por eso estamos celebrando el mes del Santo Rosario. Bien. Mi querido Ricardo, si quieres, tú, luego Oliva y luego Carlos Galindo. Adelante, Ricardo. Precisamente, esta destrucción del cristianismo que inició Francia por puros intereses políticos fue lo que le llevó a sufrir 200 años después de la última gran alianza, la Revolución Francesa. Exacto. Y la destrucción del cristianismo al interior. Sí. Como dato, el Islam siempre ha sido una religión básicamente destructora. Bueno, eso de religión está muy discutible. Llamémosla así, bueno, está bien, una creencia. Una creencia. Una creencia sí, profundamente destructora. Sí. Cuando los árabes invadieron España, España tenía la misma densidad de población que Francia. Bueno, pues ya tiene 600 años que se culminó con la conquista o la reconquista de España por parte de los católicos. Sí. Y España todavía tiene una densidad de población 0.6 veces, de 0.5 a 0.6 veces la de Francia. Exacto. Tal fue la destrucción de los musulmanes en España. Muchos dicen, no, es que los musulmanes hicieron grandes cosas, pero la destrucción que hicieron los musulmanes durante en España, 7 siglos. Durante 7 siglos, sí, que hizo en España fue tal que la población española no ha vuelto a recuperar los mismos niveles de densidad. Y no es el único lugar. En lo que era el norte de África, estaba igual de poblado que España y que Francia. Sí. Todo el norte de África era una zona riquísima, además, desde los fenicios. Desde los fenicios, porque estaba el desierto y lo que quieran, pero se habían construido una serie de acequias en donde se reunía el agua de lluvia y de canales para repartir esa agua, que habían hecho precisamente Hipona, en donde estaba Agustín de Hipona, era una de las regiones de mayor producción de granos, justo después solamente de Egipto. Y después de la entrada de los musulmanes a toda esa zona, el norte de África no ha vuelto a producir, no ha vuelto a llegar a esos niveles de producción, ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. Sí. Entonces, es una creencia básicamente de destrucción. El único momento glorioso fue cuando el Islam se encontró con la cultura grecorromana, y entonces floreció durante casi 200 años. Pero vino de nuevo el integrismo y se combatió toda la cultura grecolatina que habían encontrado, y fueron perseguidos Avicena, Averroes y todos ellos. Los grandes genios musulmanes. Los grandes genios musulmanes fueron perseguidos y fueron destruidos todos los reyes que habían querido retomar esa cultura. Así es. Y desde entonces el Islam no ha producido absolutamente nada. Ningún beneficio para la humanidad, como lo dice el Papa Ratzinger en su discurso en Ratisbona. ¿Acaso el Islam ha producido algo bueno? Y se le tiraron a la yugular al Papa. Nada más esos 2 primeros siglos en donde se encontraron con la cultura grecolatina, produjeron. Después de eso, llevan cerca de 1500 años, 1600 años, desde el 600, de no producir absolutamente nada. Cierto.
Un poco de poesía, eso es todo, porque hay que reconocerlo, tienen buena poesía. Sí. Hay que reconocerlo. Bueno. Pero ni nada especial. No. O sea, sí son buenos poetas, hasta ahí. Fuera de Bien. eso, no han producido nada. Nada, más que guerras, depredación, asesinatos, invasiones y pérdida poblacional notabilísima en muchas regiones del planeta. Quiero leer, comentando, Ricardo nos regala unos versículos que vale la pena que todos escuchen. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Apocalipsis 13:10. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Otro, Éxodo 21:12-14. El que hiere a alguien causándole la muerte, morirá irremisiblemente. Pero si él no lo premeditó, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo le pondré en el lugar en el cual ha de huir. Pero si alguno se acalora contra su prójimo y lo mata con alevosía, le quitarás de mi altar para que muera. Otra, Levítico 24:17-21. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, morirá irremisiblemente. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre morirá. Y otra participación de Lourdes Macías que dice: emplead vuestro poder en hacer justicias mucho cumplidas, que matando pocas vidas corrompidas, todo el reino a mi creer salvaréis de parecer. Fray Íñigo de Mendoza. La legítima defensa nos la aporta Jorge Cantú para todos. La legítima defensa de las personas y de las sociedades no es una excepción de la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica 2.2, capítulo 64a, número 7. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido. Sin embargo, el otro está más allá de la intención. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Formidable aportación de varias personas para pues la defensa de la tesis que implica en gran medida este coloquio de esta noche. Bien, tenemos a Oliva, por favor, te escuchamos con mucho gusto, mi querida Oliva. ¿Qué nos tienes que decir? Sí, profesor, buenas noches, compañeros. Profesor, tengo una inquietud para la guerra de Lepanto, Sí, una la inquietud batalla. religiosa. La batalla. La batalla, perdón. En esa ocasión había, sabemos que es una imagen de la Virgen María, pero estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así es, en el mástil de la galera principal estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, pero también a lo que me refiero, también estaba la imagen de María Auxiliadora. Ciertamente, pero finalmente el Papa se decantó por una imagen de la Virgen a la que él denominó la Virgen del Rosario, porque como lo vamos a ver, como lo vamos a ver en detalle la próxima vez, San Pío V declaró que la victoria católica se debió al rezo del Santo Rosario de toda la cristiandad. Entonces, estaban, como quien dice, varias imágenes. La Señora de la Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Rosario, por mencionar 4 ahorita de momento. Sí, correcto. Pero obviamente sabemos que es una sola. Claro, es una sola madre, con diferentes advocaciones, claro. Se llama advocación. Entonces, de allí, cuando estaba María Auxiliadora, la imagen, también más tarde, bueno, como que se opacó un poco la imagen o no tuvo tanto auge la imagen de María Auxiliadora, y más tarde con Juan Bosco fue que resurgió. En Italia con San Juan Bosco, claro. Claro, sí, por esa razón, claro. El pueblo que funda mi padre en Baja California Sur, en el desierto, se llama María Auxiliadora en honor a la Virgen, a la cual San Juan Bosco tenía especial devoción. Y yo por eso me llamo Juan Bosco, porque nací ahí. ¿Sí?
pues enhorabuena. Pero también hay que resaltar el aspecto religioso, que gracias a que todos los soldados se confesaron, hicieron penitencia. Pero y no te las me familias- adelantes porque eso es materia de la Ah. próxima charla. Espérame, no me quites la narrativa. Oh, Porque ya eso iba bien a la hay que carrera, verlo padre. con mucho detalle porque es una idea que se le ocurre a don Juan de Austria, mi tocayo. Chamaco de 26 años que llegó a ser el almirante de toda la flota de la Santa Alianza. A los 26 años. ¿Sí? Ya lo veremos con mucho detalle. Gracias, Oliva. Bueno, Carlos, quería ¿algo más que seguir. quieras añadir? No, eso Bueno. es todo, gracias. Gracias, Oliva. Bueno, yo como puedo hablar un poco lo que es relacionado con lo que experiencia que tuve en Medio Oriente como soldado. Ah, mira, qué interesante. Cuéntanos. Mire, lo que pasa es esto, todo el tiempo nos atacaban, pero cuando hablé con alguno de ellos en el bazar, les dice que adoramos el mismo Dios. Desde ese momento, a la noche siguiente, solo había la mitad de los ataques. Caray, Porque es la forma, qué impresionante, ¿no? Qué porque increíble. es la forma de calmarlos. Ahora, voy a hablar de algo que es actual. No es casualidad que en las escuelas estén presionando a la ideología de género y al aborto, porque es la forma con lo cual la masonería se ha comprometido a reducir a aquellos jóvenes y nuevas generaciones que se le van a confrontar con el Islam. Porque esta gente ha estado apoyando a escondidas todas las inmigraciones musulmanas. Incluso ha pedido que en las universidades estadounidenses la tolerancia al Islam, pero lo que no te dicen es que el Islam es súper intolerante contra todos los temas que no sean ellos. Muy cierto. Sí, ellos predican la tolerancia, pero no la aplican en su propio mundo, ¿no? Sino al contrario, la peor de las intolerancias. Y no lo van a hacer. Y el problema es que ahorita ya me estoy fijando para dónde se están apuntando ahora las pistolas, que es, primero fue Europa. Europa va a reaccionar, pero va a ser una reacción de tipo heroica. No nos va... Dios te oiga. Pero ahora donde están apuntando las balas es América Latina. Claro. Porque en primer lugar, el problema va a ser que ahorita no es fuerte la inmigración musulmana, porque nadie quiere ir a un país pobre, pero es cuestión de tiempo hasta que empiecen a presionar fuertemente a la presencia de inmigración musulmana fuerte, con el apoyo de los gobiernos comunistas. Eso es lo que va a suceder. Y al mismo tiempo, presionando la Agenda 2030. Bien, cierto. Correctísimo. Pues gracias por tu aportación, Carlos, y qué experiencia tan interesante. Qué argumento tan poderoso les diste para que bajaran los ataques a la mitad, como dices, ¿no? Muy bien, ¿quién más quiere preguntar, aportar, decir cómo se siente? A ver, manita de Lourdes Méndez, adelante, Lulú, y luego Alicia Chávez. Prende tu micrófono. ¿No le atinas? Ya, ahí está. Ay, buenas noches. Hola. ¿Por qué razón los musulmanes están contra los cristianos? ¿De dónde viene esa...? Desde su fundación por Mahoma. Mahoma tenía esposas de 12 y de 10 años, y todas las que quería. Era un violador profesional. Pero además padecía una enfermedad que se llama personalidad psicopática, que tiene 5 rasgos esenciales, voy a decir 5 de 16. Claro, si me escucha algún maometano va a querer venirme a dar una cimatarra en mi cuello, ¿no? Pero, sorry, de algo se tiene uno que morir. El psicópata Mahoma, fundador de la secta musulmana, dijo que se le apareció el arcángel San Gabriel. ¿Sí? Y por cierto, hay una historia por ahí que les platicaré la próxima vez, referente a una gran piedra que está en la mezquita principal del Islam y que va a tener que ser derribada por Israel
para construir el tercer templo de Salomón, que va a marcar el final de los tiempos, según dice el Apocalipsis. Pero entonces, Mahoma era una persona extremadamente inteligente, como buen psicópata, extremadamente astuto. Tenía un enorme placer en ver sufrir a los demás, sobre todo mujeres. Ve cómo trata el Islam a la mujer. ¿Sí? La mujer en el Islam es un cero a la izquierda. ¿Sí? Sí. Porque si estuviera a la derecha tendría valor, ¿no? Claro. No, está a la izquierda. ¿Sí? La mujer es un objeto para tener hijos, pero no es la compañera de vida. Claro, hay algunos países islámicos que se han occidentalizado, como Dubái, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, donde vemos mujeres vestidas como en Occidente, pero son pocas. La inmensa mayoría son artículos de lujo. Otro rasgo de psicópata es que le gusta hacer la guerra de depredación. Es decir, el psicópata, cuando no es una persona poderosa, es un depredador en su familia, de sus hijos, viola a sus hijas, utiliza a sus hijos, los vende, los comercia, los cambia por beneficios. Ese es el psicópata. Y generalmente en el mundo actual usa corbata, cuello blanco y traje de marca, y zapatos Louis Vuitton, y pulsera de oro, y automóviles BMW para arriba, ¿no? Es el psicópata. Y imagínate a Mahoma con ese poder que convenció. Además, otro cuarto rasgo del psicópata es una extraordinaria capacidad de oratoria, una extraordinaria capacidad para convencer a los demás, pero ¿cómo crees? A base de manipulaciones y mentiras. Entonces Mahoma les prometió el cielo de Alá a los que murieran matando cristianos. Y así fue como desde el año 600, a ver, alguien que sepa la fecha exacta, Ricardo, Carlos, yo no me acuerdo, 670 y tantos, 690 y tantos, por ahí así. 640. 640 después de Cristo, surge el Islam bajo esas 5 premisas. ¿Sí? La mujer como un objeto, la inteligencia para hacer la guerra de depredación, para mentir, para engañar, para engatusar, para apoderarse de cuanta riqueza ajena se pudiera. Así surgió el Islam. Por eso yo no le llamo religión, le llamo creencia, es una creencia. ¿Sí? Claro. Y desgraciadamente creció tanto a base de depredación que actualmente en el planeta Tierra tenemos 1.800 millones de islámicos. Hay más islámicos que cristianos en el planeta Tierra. Terrible. Y además todos ellos se consideran guerreros de Alá. Los que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, que obviamente fueron contratados por el mismo Deep State gringo, eso no fue una idea musulmana, fue una idea del Deep State masónico. A ellos, a los que se estrellaron en los aviones, sus mamás les habían puesto al cuello la medalla de Alá con una llave para entrar derechitos al paraíso después de matar a los cristianos que estaban en las Torres Gemelas. Curiosamente, en las Torres Gemelas no murió ni un solo judío, porque todos estaban advertidos de lo que iba a suceder. Entonces, hay una terrible alianza que hacía resaltar nuestro buen amigo Alejandro Familiar entre la masonería, el sionismo y el Islam. El Islam es hoy el arma principal de destrucción masiva contra la cultura cristiana occidental, en la cual estamos nosotros. ¿Sí? Terrorífico. Está horrible. Y entonces, ¿cuál es nuestra principal arma? El rosario. El rosario, la oración, la penitencia, el sacrificio, pero yo incluyo la formación y la acción. Sí, claro. No basta la oración, no basta el sacrificio. Tenemos que acudir a los sacramentos, tenemos que formarnos, ¿sí? Por cierto, les tengo una noticia que me tiene sumamente contento. Gracias. Está en marcha un proceso que yo no esperaba conseguir, pero por fortuna un sacerdote de nombre Daniel, ya les revelaré su identidad, me ofreció que mis alumnos sean reconocidos por la Universidad Pontificia de México. O sea que todos los que están cursando conmigo, el curso que están tomando, este curso, lo mismo que el de los miércoles,
va a tener diploma con el sello oficial de la Universidad Pontificia Mexicana. Estamos en trámites para lograrlo. Les quería dar esa noticia al final porque pues es verdaderamente formidable, ¿no? Que la única universidad católica que tenemos en el país avale mis cursos oficialmente. Ajá, qué lindo. No sé cuánto se va a tardar el proceso, a lo mejor es complicado, burocrático, pero ya hoy empezó el proceso. Muchas gracias. Muchas Así gracias. que pues maravilloso, ¿no? Claro. Bien, tenemos otra manita por aquí, que es Muchas la gracias. de una persona que dice, y que viva Cristo Rey, con la bandera y una virgen hermosísima. ¿Quién es? Adelante. Hola, soy el padre. Ah, Daniel, Sí, tú eres. Ah, pues estoy platicándoles la noticia que hoy me diste. sí, exactamente. De hecho, mañana voy a llevar Los los documentos que te los envié. documentos que me envió Qué bien. para que los metamos y a lo mejor hacen alguna observación y posteriormente ya le voy a indicar cuál es el procedimiento. Así Aquí tenga es muy- que pasar 80 obstáculos, yo me la aviento, padre, no importa. En beneficio Perfecto. de todos mis alumnos, que ahorita apenas estoy empezando, yo quiero llegar a tener miles de alumnos en una universidad formal, en donde básicamente estudiemos filosofía, psicología, historia y pedagogía. Y teología también, ¿no? Hasta donde el tiempo y el cuerpo aguante. Pues Exactamente. démosle un aplauso al padre Daniel, que ya se identificó. Bravo, bravo, muchísimas gracias, padre. Te dije que se iban a entusiasmar Gracias. todos y mira la reacción. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Maravilloso. Gratitud eterna, de veras. Qué increíble. Y si Bien, se padre. puede, su bendición al final. Ok, sí. Ah, claro, cada vez que estés aquí con nosotros, aviéntanos al final una bendición para que la Virgen María nos proteja, ya sea Auxiliadora, Guadalupe, del Rosario, cualquier advocación es la misma. De la Merced. De la Ok, Merced. bueno, ahorita que están comentando la Virgen de la Merced, quisiera hacer un comentario sobre Miguel de Cervantes, que fue rescatado por los mercedarios. Exactamente, la Virgen de la Merced, ¿sí? Ujú. De la Merced. Y ellos se dedicaban a eso, ¿verdad, padre? A rescatar esclavos y prisioneros turcos. Bueno, Exactamente, cristianos, y hermanos. aparte tenían un cuarto voto, que es estar dispuestos alegremente a dar la vida por un cautivo que esté en peligro de perder la A fe, y ellos intercambiarse por intercambiaban. ellos, sí. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Sí. Formidable Bravo. aportación, Exactamente. querido padre Daniel. Pues qué Gracias. bueno que te identificaste con el grupo, ya viste el aplauso de todos, la alegría de todos, la sonrisa de todos, y bueno, pues unos minutitos más, si alguien quiere, tenemos todavía 4 minutos más. A ver, adelante, Mari Valdés. Maestro, nada más preguntarle, el documento de entre la vergüenza y la gloria, Sí. ¿ya lo mandó? No, no lo he mandado. Perdón. Lo sí. voy a mandar a Porque todos dije, mis grupos en un ratito más. Al terminar la sesión, doy varios clics y se los mando a todos los grupos para que todos lo tengan. Y si alguien no está en algún grupo y no le llega esa liga, por favor, mándeme un chat privado diciéndome que no le llegó y se lo mando personalmente, en ese caso, mañana. Aparte del video que se grabó, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ricardo, una última intervención. Hay dos cosas. La primera, hay algo que no se ha visto muy claramente, pero es el surgimiento del Islam es aproximadamente 666 años después de Cristo, poquito menos, pero la fuerte del Islam, el ataque fuerte del Islam al cristianismo 666. empezó en el 666. Sí. El resurgimiento del Islam, pero bajo la mano turca, empezó 666 años después de todo esto. El integrismo árabe, el integrismo musulmán actual, empezó aproximadamente 666 años después del inicio de los turcos. Y por varias situaciones, y que ahí sí me preocupa bastante, se está viendo de que
mucho de lo que ha sido el New Age y mucho de lo que ha sido muchas de las situaciones abiertamente anticristianas han tenido apoyo abierto y descarado de los musulmanes. El ataque al cristianismo en España, en Francia, en la misma Italia En y Alemania. ahora en México es por parte de musulmanes, al punto de que hay purificaciones parciales. Y yo creo que la siguiente purificación parcial, no la definitiva, la siguiente purificación parcial va a ser de nuevo de manos de los musulmanes, nos guste o no. Muy probablemente. Ojalá te equivoques, pero es probable. Sí. Bien. Y finalmente, una última. Perdón, Ricardo. No, y lo que me preocupa es, vean lo que está sucediendo en Dubái con el templo de las religiones unidas. Investíguenlo en Google, no me crean a mí. Investíguenlo en Google. ¿Qué pasa en Dubái con el templo de las religiones unidas? Ajá. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Bien. Pero muchísimo. Y el problema es que ahí está metido también gente de la Iglesia Católica, o bueno, de la jerarquía eclesiástica. Como el rey francés y los obispos que lo apoyaron. Exactamente. Entonces, investíguenlo en Google, no me crean a mí, a ver qué es lo que les parece. A mí me También tiene en claro. Alemania, creo. Sí, Ya también en están Alemania, construyendo. Diana, por supuesto. Sí, pero el más grande está en Dubái y es monumental. O sea, Así el es, proyecto una cosa monumental. formidable. Sí. ¿Templo de las Religiones Unidas? Sí, tiene su nombre, pero la idea es esa, no me acuerdo ahorita el nombre exacto. Bueno, pues vamos a buscarlo. Bien. Ay, Ya, pero ya no tengamos miedo, ya mejor muchos como rosariazos, rosariazos, ¿eh? Como dice San Juan Pablo II, no temáis, ¿sí? Pues sí. No temáis, hombres de poca fe, pues que no estoy yo aquí. Y además aquí en México, que no estoy aquí, que soy tu madre. El miedo es del demonio. El miedo es exactamente. El demonio tiene un objetivo fundamental. El miedo llevado al extremo se llama desolación. 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 Sí, no queremos Y a desolación. eso nos quieren Ya. llevar, incluso católicos que todos los días se dedican a espantarnos con cuentos catastrofistas. Corran a confesarse porque la Ciudad de México va a ser destruida por un terremoto en el mes de octubre. Me lleva la tía de las muchachas, ¿no? Qué error tan grave. No, ya. Ya basta. ¿Dónde Entonces, está nuestra fe? estemos en Así gracia. es que tenemos que demostrar nuestra fe. Demostremos nuestra fe con esas 5 cosas: oración, penitencia, sacramentos, formación y acción. Bien, una última intervención de nuestro buen amigo Humberto Sarabia y luego de Alejandro y nos despedimos. Y luego la bendición del Padre. Alejandro, Humberto, rápido. Buenas noches. Hola, Humberto. No, yo solo quería reforzar la idea del hermano Ricardo, de que es posible que estemos ante una purificación. La verdad que yo pienso que sí, porque desgraciadamente en Occidente, por parte de los cristianos, no solo es que se es indiferente a las cosas de Dios, sino que además de eso, y peor aún, se ataca a Dios cara a cara, se lo humilla, se lo blasfema. Sí, exactamente. Eso por una parte. Por otra parte, por la ideología de género y todas esas cosas que aquí se predican y los musulmanes apoyando eso, ellos saben que nos estamos disminuyendo. Pero no para ellos, para los extranjeros. No, por sí. Ellos lo apoyan para nosotros. Nada más, pero para ellos se multiplican. No, para ellos no. Como ratas. Sí, esa es la desgracia. Esa justamente es la desgracia. O sea, y ya están en Europa. Ya No, están ahí. Europa está invadida completamente. Pues sí, entonces, ¿qué más falta? Nada más. Eso por un lado. Y por otro lado, es triste ver porque yo desde pequeño, cuando escuchaba la historia universal, historia de iglesia, a la que culpaban de sanguinaria, de asesina, de intolerante, era la Iglesia Católica. Nunca escuchaba hablar de musulmanes ni nada. Claro. Y por ese sentido, gracias a Dios que esta universidad que usted acaba de comentar tiene la apertura para que estos cursos lleguen a ser una posibilidad, porque es necesario que
no sé si haya tiempo, pero que la gente conozca para realmente que todo la historia. México se entere. Tenemos que trabajar para que Así todo México se entere. Sí, muchas Para gracias. que cuando yo entregue el equipo, yo planeo vivir otros 20 años más, si el Señor me lo permite, esté una gran mayoría de mexicanos sensibilizados de esto, que hoy un puñado de valientes están aprendiendo. No me quiero morir sin extender lo más posible la verdad de la historia, la verdad que es Cristo, para que realmente podamos salvar, cuando menos a los que estén más cerca de nosotros, que ya sería bastante. Bien, padre, perdón, Alejandro, y luego el padre que nos dé la bendición. Tu último comentario, Alex. Y rápido, ¿no, Ricardo? El último 666, ¿en dónde lo posicionaste en el tiempo del Islam? Fue el inicio de los turcos como potencia. Poco a poco fueron creciendo. O sea, hace unos cuantos años. Sí, o sea, el primero fue en el nacimiento del Islam como potencia. Cuando se expande. El segundo fue la con caída los de turcos. Constantinopla. Sí, con los turcos. Sí. Es aproximado, porque ya saben que en todo esto las fechas no son siempre exactas. El tercero es el inicio del integrismo árabe, en 1900 y fracción. Y ahorita estamos viviendo ese. Sí, el integrismo árabe. Sí. Bueno, y ahora más lo único que quería comentar es de que todo lo que es no violencia, todo lo que es pacifismo, todo lo que son energías ultrarrenovables, todo lo que es autoculpa y todo está cayendo sobre la civilización cristiana europea. En donde no existe ese concepto es en China, no existe en el Islam absolutamente. Ni en Rusia. Rienda suelta, y mientras aquí en Occidente se debaten en ideología de género y teorías de supremacía racial y Black Lives Matter y todo, en una flagelación interna, toda esa debilitamiento de la cultura occidental es únicamente una herramienta para que los otros vayan creciendo inmisericordiamente sobre nosotros. Correctísima observación. Padre Gañón, finalmente, si estás por ahí todavía, danos tu bendición. Despídenos, por favor, a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos permites aprender, y también te pedimos la humildad para llevar todo esto a la práctica y que sea para tu glorificación. Y la bendición de Dios omnipotente, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre Daniel, y muy buenas noches a todos. Y nos vemos cada uno en sus grupos, ya sea lunes, miércoles, etcétera, y el próximo viernes para continuar más a fondo con este formidable acontecimiento que ayer o a partir de ayer estamos celebrando, y todo el mes de octubre. Gracias, sean virtuosos, sean felices. Un abrazo, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Ahorita subo la liga para todos los grupos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Les recuerdo sus fiestas de octubre, por favor. No me fallen. Hay muchos atrasaditos por ahí. Gracias. Gracias.